Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Romulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado por Orlando Riascos Ocampo, panelista invitado con frecuencia a nuestro programa. Estoy pendiente de que llegue Sebastián Acosta Zapata, quien no nos anunció que no iba a estar hoy aquí, y también Javier Parga, quien se ha comprometido a acompañarnos los días viernes. Mientras tanto, vamos a conversar con Orlando Riascos, agradeciéndole haber aceptado la invitación al programa. Buenos días, Orlando. Buenos días, José Alberto. Cordial saludo para usted, para los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Aquí para que conversemos de temas de actualidad en esta semana que todavía es mundial, ¿no? Y una semana corta por el puente, pero yo creo que sobre muchos temas de importancia a nivel local y a nivel nacional. Sí, yo quiero comenzar, Orlando, aunque es viernes, tocando el tema de lo que parece ya una plataforma sistemática de asesinatos de líderes de diversas regiones del país que ya van cercanos a los 200 en lo corrido de este año y más de 30 en 3 semanas. Después de la elección, de las que terminaron las elecciones, llevamos más de 30 asesinatos de líderes que desde Nariño, Tumaco, Buenaventura, el sur del Cauca, el norte del Cauca, Jamundí, Dagua, Buenaventura, el bajo Cauca antioqueño, el norte de Bolívar, el Catatumbo, la zona del Meta, es decir, pareciera que hay una orquestación donde se está diciendo maten aquí, maten allá y maten acullá. Tengo que reconocerle que cuando terminaron las elecciones, yo planteé a mi familia que me daba mucho temor que la aplanadora de los nuevos detentadores del poder nos revivieran el gobierno de Turbay Ayala, que fue del 78 al 82 con el Estatuto de Seguridad, nos revivieran el gobierno de Belisario Betancur, que fue en el que se hizo o se comenzó el exterminio sistemático de la Unión Patriótica, que continuó con el gobierno de Vigilio Barco entre el 86 y el 90.
De hecho, fue en el gobierno de Vigilio Barco donde se cerró la negociación con el M-19 y que terminó en la reinserción del M-19. Yo quisiera pedirle a usted, que fue protagonista activo de esa época, para información de quienes o no habían nacido o estaban muy niños o muy jóvenes en esa época, revivamos un poco esa década, esas 2 décadas del 78 a finales del 80, que fueron muy aciagas en Colombia. Explíquenos usted cómo lo vivió, Orlando, qué era lo que más mortificaba o lo que más afectaba a la ciudadanía cuando protestaba o estaba en abierta oposición al régimen de turno. Sí, digamos que usted lo ha mencionado bien con el año 78, con el Estatuto de Seguridad del doctor Turbay Ayala, que era el presidente en ese momento. Se presentó todo un tema de violación de derechos humanos, fundamentalmente contra líderes sindicales, líderes sociales, líderes estudiantiles. Digamos, en ese era un momento, digamos, de paros cívicos que se habían planteado en el país, y la gente se movilizaba alrededor de reivindicaciones, digamos, muy del salario, muy de... Permíteme, te interrumpo. ¿Crees tú que afectó el que en el gobierno que precedió a Turbay, que fue el gobierno del mandato claro de López Michelsen, fue cuando se hizo el primer paro cívico nacional, el primer paro grande que paró todo el país, que fue en 1977, octubre del 77? Correcto. Eso, digamos, eso es lo que marca ese proceso, digamos, de movilización de la gente, porque hay una movilización política, digamos, pero también una movilización social de los paros cívicos que se extendió por toda parte del país, y que inclusive se crearon movimientos cívicos que participaron en las elecciones. Entonces la gente empezó a manifestarse de esa manera. Digamos que en Colombia la violencia ha sido recurrente, ¿no? Si hacemos la historia de la masacre de las bananeras, del año 48, el asesinato de líderes conservadores y liberales en ese enfrentamiento bipartidista, luego la insurgencia, las guerrillas procomunistas que aparecen, luego las guerrillas nacionalistas como el M-19, digamos, todo ese proceso precedía todo el sistema de violencia, pero había, digamos, en el país una gran movilización social. Lo que uno sentía en ese momento era, digamos, que desde el Estado mismo, desde el gobierno mismo, con la fuerza del ejército, de la policía, de los organismos de seguridad, se perseguía a los dirigentes sociales, políticos, para reprimirlos por su posición ideológica. Digamos, desde el Estado se perseguía a esas personas, y más aún es que había, inclusive se convocaba a una marcha, a una protesta, y a los líderes, los sindicales, los sindicaban por la prensa, como se dice, los boleteaban y los detenían, diciendo que eran subversivos. O sea, una manifestación cívica ciudadana se convertía en un problema de orden público. Digamos que esa es eso es lo que ocurría en ese momento, y nosotros estábamos, digamos, en ese momento en los sectores estudiantiles, las marchas, y sentíamos que a muchos dirigentes estudiantiles los perseguían, los asesinaban, los desaparecían. Ahí, de esa época, digamos, viene el tema de los desaparecidos, que se hizo inclusive a nivel musical, que todos conocemos, pero hubo muchos desaparecidos por temas políticos, por temas sociales. Esa época marca ese momento. Luego usted también ha dicho, llegamos en Colombia, se presenta todo el tema luego de la irrupción de las guerrillas, luego la contrarrespuesta a los paramilitares, el tema de los asesinatos de la Unión Patriótica, y luego, digamos, un tema que ha permeado mucho todo ese proceso también es el tema de la aparición del narcotráfico. Primero con los grandes carteles de Cali, de Medellín, de la costa, de todas partes del país, y eso generó, digamos, también un impacto de violencia, la aparición digamos, de Pablo Escobar, que generó una persecución a sectores políticos, también por el secuestro de un familiar de ellos. Eso generó una respuesta en ese sentido, y luego llegamos a un fenómeno ahora, digamos, como el que se viene dando ahora, donde la grande presencia de los carteles no solamente en las zonas rurales, como se da por la siembra de la coca, sino también se da en el sector urbano, por el tema del microtráfico, y eso, digamos, ha generado también, digamos, un tipo de violencia. O sea, aquí pasamos de una violencia política en esa época, digamos, y ahora también se da una violencia muy ligada también a temas de narcotráfico, ligado a temas económicos. Entonces ahí esa combinación se convierte en un tema muy grave para la situación de la gente, agregándole un tema que nunca se ha resuelto en Colombia, el tema de la tierra. O sea, la posesión de la tierra en Colombia ha sido gravísimo, y aquellas personas, muchos de los que han sido asesinados o ya han sido asesinados a lo largo de la historia de Colombia son líderes rurales, es por el tema de la tierra, porque la tierra
los grandes terratenientes despojaron a los campesinos, luego vino el tema del narcotráfico, los paramilitares y toda esa cosa, y a la gente la han perseguido por eso, porque hoy, digamos, después de la ley 1448, la ley de víctimas, cuando la gente reclama el derecho a esa tierra, la restitución de su tierra, pues aparecen fuerzas, digamos, sicariales, aparecen fuerzas violentas que los despojan de allí, de su territorio. Y a mí lo que me parece más grave, digamos, de todo este recuento y toda esta historia, es que el Estado colombiano no guarde a veces lo que uno quisiera, es que salvaguardar los derechos humanos, digamos, defender a la gente, sino que parece ser que me parece muy grave que agentes de policía, que agentes del Estado sean los propiciadores de eso. Yo creo que tenemos que volver a exigirle al Estado que el Estado participe, propicie la defensa de la gente, la defensa de los derechos ciudadanos, la defensa de los derechos humanos, y que no se vea que a veces que el Estado interviniera en ese proceso. Eso me parece muy grave, porque de ahí, desde la época que usted lo menciona, del Estatuto de Seguridad, luego el asesinato de la Unión Patriótica, pareciera ser que agentes del Estado actúan allí, y uno dice, bueno, estamos en un Estado social de derecho, tenemos una nueva Constitución, ¿cómo es posible que eso ocurra cuando tenemos tantos medios de comunicación? Y a veces se asimila la época del 78, toda esa represión, con lo que se ve venir, ¿no? Porque usted lo ha mencionado, en esa época, después de las elecciones, las elecciones fueron el 17 de junio, a hoy estamos a 6 de julio, se han acaecido casi 20 asesinatos. Yo diría, bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa en el país? ¿Por qué las autoridades no se pronuncian? Y cuando se pronuncian, ¿qué es lo preocupante? Dice, no, es que es un problema de lío de faldas, o esa persona líder aparece involucrada con temas del cartel de yo no sé qué es. Eso es gravísimo. Yo creo que ahí debemos ahondar el tema de la violencia en Colombia. Bueno, estamos hablando de épocas en las que usted y yo, por nuestra edad, por nuestra participación, digámoslo, la conocimos en vivo y en directo, porque éramos jóvenes y estábamos en uno o en otro sector estudiantil, sindical, político, participando, digámoslo, de la vida social del país. Pero debiéramos devolvernos para que la gente lo pueda entender. Yo me ponía a pensar ayer, solo mirando el siglo XX. El siglo XX podríamos decir que solo tuvo 4 décadas de relativa paz. Y eso lo digo con mucho cuidado, de relativa paz. Después de que terminó la Guerra de los 1000 días, que fue en 1902, que fue la última gran guerra del siglo XIX, y que terminó en 1902, digamos lo que es el resto de la primera década del siglo XX y la segunda década del siglo XX y la tercera década del siglo XX, estuvieron relativamente en paz, aunque fue cuando ocurrió el asesinato a hachazos de Rafael Uribe Uribe, por allá en 1917. Y la masacre de las bananeras en el 28. Y el 28, pero eran, digámoslo de alguna forma, como hechos más o menos aislados, que no correspondían a que se había promovido la violencia en toda la geografía nacional. Ocurrió eso y entonces eran como 3 décadas donde más o menos había relativa paz. En los años 40 comenzó de nuevo a airearse la violencia con los gobiernos conservadores, ¿sí? Y allí es donde nace la violencia liberal conservadora, que se atiza con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y ella va así hasta los años 50. Y digámoslo que cuando se firma el Frente Nacional en 1957, vuelve como a pararse esa violencia, y todos los años 60 están relativamente en paz. Pero en los 70 vuelve y despega. 70s, 80s y 90s. Y los 2000, que también han sido violentos, pero fueron una violencia distinta, digámoslo así. Ahora, en los 2010, la segunda década del siglo XXI, vuelve a aparecer esta violencia sistemática. Como quien dice que en 12 décadas, contando desde 1900 hasta hoy, tenemos solo 4 décadas de relativa paz. ¿Eso cómo lo lee usted, Orlando? Interesante, digamos, el recuento histórico que usted ha hecho, porque se ajusta a la realidad, pero yo diría, digamos, que ahí hay un tema que es cuando el Estado, digamos, es propiciado las políticas sobre derechos humanos y defensa
es propiciado por protocolos internacionales. Yo creo que tiene mucha incidencia en este periodo lo que es el imperialismo norteamericano, o sea, cuando lo llaman la fase Santa Fe I, Santa Fe II, y el tema de guerra interna, o sea, creer que el enemigo interno, digamos, son los sindicatos, son los sectores sociales, son la guerrilla, los campesinos, y entonces se adopta esa política interna, que es un poquitico lo que viene, digamos, ahora a tratar de frenar con la dejación de las armas del M-19, de la guerrilla, digamos, porque, digamos, esas guerrillas terminan, digamos, auspiciando de alguna manera esos sectores sociales y también los sectores sociales, digamos, apoyando a la guerrilla, porque les toca hacer la política clandestina antes que legal, porque si usted ve lo del Frente Nacional, es que a todos los sectores comunistas, sectores alternativos, los declaran clandestinos y simplemente impera el régimen liberal conservador en la repartición de la cosa pública, en las elecciones y toda la cosa. Entonces, la mayoría de la gente tiene que tirar como a la clandestinidad, a la movilización, a los movimientos de lucha, y eso genera que haya una mirada de enemigo interno, o sea, propiciado, lo digo nuevamente, por el régimen norteamericano, y la policía y el Estado actúan de esa naturaleza. Yo creo que esa es la connotación, y por eso ha habido algunos tránsitos, digamos, de paz, pero siempre ha sido el recurrente de la violencia. Yo creo que eso es lo que hay que cambiar, que digamos que aquí el Estado entienda y proteja a los ciudadanos a pesar de sus diferencias políticas, a pesar de sus propuestas, y porque es que se entiende que es natural que los campesinos estén luchando por la tierra cuando no la han tenido durante mucho tiempo, que los sindicatos peleen por un mejor salario cuando efectivamente aquí el salario ha sido precario, que los estudiantes se movilicen por la calidad educativa, por las cosas que están ocurriendo en el país. Eso es normal en un régimen democrático, para que no se entendiera así, y el Estado actúa como enemigo de la gente. Yo creo que eso es lo que hay que cambiar, y buscamos efectivamente con estos procesos de lucha social cada día que tengamos más democracia en nuestro país. Saludamos a Sebastián Acosta, que ya llegó al estudio. Sebastián, antes de que usted llegara estábamos aquí conversando con Orlando, aprovechando que de alguna manera él y yo pues fuimos jóvenes en los años 70 y en los años 80 y en los años 80 del siglo pasado, y estamos un poco reflexionando cómo lo que ocurría en los años a finales de los 70 y todos los 80 y todos los 90 pareciera que comienza a repetirse, otra vez se recicla esa sistematicidad de la violencia, que de alguna forma uno pudiera decir es una violencia, si no orquestada, por lo menos tolerada por el Estado, por el gobierno de turno, que o no hace nada porque no puede, o no hace nada porque no quiere, pero que finalmente no le resuelve el problema a la gente. Es imposible pensar que personas como Luis Barrios, el líder del Atlántico, que había puesto como 15 quejas, había ido 15 veces a la fiscalía, a la policía, a decir: me están amenazando, nos van a matar. Hola, ese señor no fue en la última semana, llevaba meses diciéndolo, y que no haya habido nadie del Estado, policía, fiscalía, ejército, personería, defensoría, cualquiera de estas instancias, la unidad de, ¿cómo se llama?, de protección, que hubiera dicho: a este señor hay que protegerlo, hay que sacarlo de allí. Eso a uno lo que le está indicando es: lo dejaron ahí para que los leones se lo comieran. Pasa lo mismo con la señora Cortés, que ayer en una desentonada rueda de prensa, que no era rueda de prensa porque citó, para que los periodistas no alcanzan a llegar, el que es llamado ministro de Defensa, ese señor Luis Carlos Villegas, lo que hizo fue tirar un manto de dudas sobre el cadáver de una líder de Cáceres, Antioquia, que entre otras cosas hay todas las evidencias de que fue una líder luchando por el desastre de Hidroituango. No solo fue activista y secretaria política de la campaña de la Colombia Humana en Cáceres, sino que fue una líder que estuvo reclamándole a la EPM y estuvo reclamándole al gobierno departamental de Antioquia y a la alcaldía de Medellín el desastre de Hidroituango. Y ahora el ministro de Defensa, en lugar de salir a explicar qué pudo haber pasado,
lo que tira es una manta de Dios, es que esa señora está investigada por unas posibles relaciones con el Clan del Golfo. Entonces, como quien dice, está repitiendo la frase de un expresidente, es que hay buenos muertos y hay malos muertos. Él, con su afirmación, que está descolocada desde todo punto de vista, lo que nos mandó fue un mensaje subliminal. Ella es una buena muerta. Bueno, usted está muy joven, a usted no tocó vivir eso del siglo pasado, pero díganos, ¿cómo lee usted lo que está pasando? Primero, buenos días a toda la amable audiencia. En segundo lugar, pues yo tuve la fortuna el año pasado de ser profesor de Historia Política de Colombia. Y una de las cosas que uno se encuentra en este oficio, digamos, de la enseñanza, es que, y sobre todo la historia, es que hay muchas escenas que se repiten, que parece que fuera cíclica la historia. O sea, parece que cuando un pueblo no asume esa verdad, no asume esa tragedia que tuvo, pues vuelve y se repite. O sea, las mismas dinámicas sociales, las mismas dinámicas políticas, económicas, son las encargadas de repetirla una y otra vez más. ¿Y por qué? Porque es que desde hace 200 años el establecimiento es el mismo. Y no quiero referirme solamente al Estado, porque el Estado es el conjunto de instituciones político-administrativas que nos rigen a todos y que se rige por una serie de normatividad, como es la Constitución, como son las leyes, como son las sentencias y demás. El establecimiento va más allá de eso. El establecimiento son todas las dinámicas y las lógicas de los poderes reales que están en la sociedad. Y poderes reales tanto ilegales como legales. Porque acá no nos podemos olvidar que el Estado ha vivido en contubernio, no solamente los últimos 40 años, sino los últimos 200 años de la vida republicana, para hacerla corta, con actores al margen de la ley. Es claro, y eso está documentado. A Rafael Uribe lo mataron porque era uno de los liberales más acérrimos que estaba a principios del siglo XX en contra de la República Conservadora, en contra de esa famosa regeneración conservadora. Y lo mataron a hachazos y lo mandaron a matar. A Jorge Eliezer Gaitán también lo mandaron a matar. Y no fueron agentes propiamente del Estado, no fueron policías ni soldados, sino fueron asesinos a sueldo, fueron sicarios contratados para eso. A Luis Carlos Galán igualmente, en un contubernio entre los generales y los comandantes paramilitares y los narcotraficantes. Entonces son todas estas elementos. Puse 3 casos rápidos y sencillos de la historia de Colombia en los que ha habido un magnicidio, que hay un contubernio entre miembros del Estado y miembros de poderes ilegales. ¿Para qué? Para preservar el status quo. Porque es que resulta que en el país más desigual del continente, solamente superado por Haití, en uno de los países más ignorantes del mundo, en uno de los países donde más se concentra la tierra y entre otras, ustedes saben quién es el que se ha opuesto sistemáticamente durante estos años a la ley de restitución de tierras, ¿no? José Félix Laforí. Y ahora es el coordinador de la comisión de empalme de ese asunto, de la restitución de tierras. Entonces, pues obviamente aquí el establecimiento y el Estado generan contubernios. Además, cuando el señor José Félix Laforí ha tenido investigaciones por paramilitarismo y ha estado fuertemente vinculado a eso. Entonces, cuando todo esto se concentra, pues uno empieza a ver quiénes son los que ganan con esta situación de Colombia. Pues gana el establecimiento, ganan estos poderes que han cooptado el Estado, que llámenlos paramilitares o llámelos hace 70 años pájaros y chulavitas, o llámelos hace 100 años, más de 100 años en la guerra de los 1000 días, también los forajidos que estaban... Bandidos, en algún momento. Sí, los bandidos, pero los bandidos, digamos, eran los liberales, los que estaban peleando porque no los mataran. Ya es como si hoy en día, pues todos los líderes sociales, todos los que estamos metidos en este proceso de cambio, pues tomáramos las armas, porque es lo mismo, o sea, ya cuando el establecimiento le ha declarado guerra, porque es que esto, lo que está pasando es un genocidio otra vez, igual que la década
de la guerra sucia entre el 85 y el 95, con la UP. Es un genocidio, o sea, las cosas como son. 103 iban hasta ayer, yo no sé si hoy amanecimos con un número diferente. 103 líderes sociales asesinados en este año y 178 desde que se firmó el acuerdo de paz en noviembre del 2016. Es un genocidio y eso no podemos esconderlo. Por más de que el ministro diga primero que son líos de faldas, después de que tienen investigaciones vinculadas con el Clan del Golfo, después de que diga que eso no es sistemático, ¿qué sistematicidad prefiere el ministro? ¿Por orden alfabético, por número de cédula? O sea, nos están matando en serio. Y la movilización de hoy a las 6 de la tarde en la Plaza de San Francisco, que invito a todos nuestros televidentes a que hagan parte, es una manifestación a favor de la vida. La velatón. La velatón, exactamente, a favor de la vida. ¿Por qué? Porque es que nos están matando. Y asimismo van acabando con toda una estructura social que se prioriza para defender la vida, defender los acuerdos de paz, defender una vida más digna en Colombia. Es que para ser líder social usted no necesita nada, usted necesita es organizar a su comunidad, organizar a unos amigos, a unos familiares, para decir, oiga, este es un problema, hay que atacar este problema. Vea al señor Barrios en la costa. El señor denunció 20 casos de corrupción, 20, desde un parque hasta una gran empresa, los denunció. Y hubo 15 denuncias de parte de él hacia la fiscalía, me van a matar. Y lo mataron. Nunca hubo ninguna protección de parte Nunca hubo ninguna protección. Entonces, pues aquí es cuando yo digo... Tan protegido estaba que en pleno partido de Colombia-Inglaterra lo fueron a matar a la casa. A la casa, a la pieza, porque se había recostado un rato en el entretiempo. Entonces a mí sí me parece que aquí la categoría de análisis no es el Estado, es el establecimiento, que son todas estas dinámicas, que son todos estos poderes fácticos, legales e ilegales, que han cooptado la sociedad y que han cooptado el Estado y que han cooptado las empresas y las instituciones para que los que siempre han ganado pues sigan ganando más. Entonces los que tengan gran cantidad de tierra pues tengan aún más tierra, los que tengan negocios ilícitos puedan seguir teniendo negocios ilícitos, porque qué pena, es que los narcotraficantes no están ajenos del establecimiento. Los narcotraficantes están en el mismo estado también. Los narcotraficantes también son senadores, también han sido ministros. Y eso hay que decirlo. O sea, cuando en un proceso que supuestamente el cartel más grande de droga del mundo, como el Centro Democrático ha mal llamado a las FARC, ya entrega las armas, ya deja todo poder armado y militar, y resulta que el número de hectáreas en Colombia se incrementa de hojas de cultivos ilícitos, de cultivos para uso ilícito, de hoja coca. Eso tiene que uno que preguntarse por qué. Porque si supuestamente los que manejaban el negocio ya se desarmaron, se salieron de eso, ya son un partido político, y tras de eso los están matando, porque ellos también los están matando, y el número de hectáreas se incrementa, el número de hectáreas cultivadas para uso ilícito de hoja de coca se incrementa. Eso hay que preguntárselo. ¿Y por qué entonces siguen estas políticas restrictivas? La fumigación con glifosato, no, que es que el dron para que no sea tan contaminante, el glifosato es un veneno que no solamente llega a la hoja de coca, llega al ser humano, llega a los animales, llega a los ríos, llega a la tierra, y eso es desastroso. Bueno, pero para no quedarnos en volver a repetir todo este hiperdiagnóstico que tenemos de la realidad no tan tranquila que vive Colombia, a juicio de ustedes, ¿qué se puede hacer? No qué se debe, porque si nos quedamos en el debe, pues sí, todos tenemos claro qué se debe hacer, pero hoy, de manera muy concreta, ¿qué se puede hacer? Hay algunos articulistas que están comenzando a escribir que no están de acuerdo con la posición de la llamada gran izquierda colombiana, donde caben muchos sectores de opinión, tanto los que vienen efectivamente de la izquierda tradicional como los llamados progresistas, como líderes cívicos, académicos, intelectuales, que tienen una posición amplia de apertura. Dice ese cuentico de Maturana de que perder también es ganar, o sea, dejarse matar porque sí, y hacer velatones y hacer marchas. Pues sí, se hacen los velatones y las marchas, ¿y qué? Mientras estamos velando, haciendo un acto simbólico de velación,
nos están matando 3 o 4 o 5 más. Es que ayer, por ejemplo, ayer hubo 4 asesinatos, ayer, en el país. Y entonces, la gran pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede proteger la gente? Especialmente las que viven en las zonas más afectadas, porque son las zonas más retiradas. Y también, ¿qué se puede hacer en las grandes ciudades? ¿Qué podemos hacer nosotros como medios de comunicación, como academia, como movimientos sociales, como sindicatos, como cooperativas, como grupos de jóvenes, de mujeres, etcétera? ¿Qué se puede hacer concreto? No, yo diría 2 cosas, y es primero la denuncia. Es que como se está haciendo por todas partes del país, porque es que eso digamos, no se puede quedar así, de que asesinen a la gente, y parece que fuera pues un tema de faldas, o porque están asociados con grupos de narcotráfico. Yo creo que eso hay que hacer claridad. A esa gente la están matando es porque están reclamando sus derechos, el derecho a la tierra, el derecho a un salario, el derecho a un empleo, o sea, la calidad de vida. A la gente están matando por eso, porque denuncia la corrupción, porque denuncia la presencia de grupos ilegales. Y ahí hay que llamar al Estado a que actúe. Y segundo, el tema de la impunidad. Yo creo que aquí la Fiscalía como tal debe estar haciendo pantalla, haciéndose, posando pues aquí en todas las cosas que finalmente denuncia pero no investiga, y saber quién está matando a los líderes sociales. Porque inclusive ni en las estadísticas conseguimos. Una ONG de Bogotá hace la estadística de 130 muertos durante este año. La Organización de Naciones Unidas habla solamente de 30, y esa es la que le cree el Estado colombiano. Y otra, digamos, como la Defensoría del Pueblo, del 2016 a la época habla de 300 asesinatos. Entonces, primero, las estadísticas, saber, por ejemplo, por qué lo están matando, quién los está matando, y eso tiene que ver con una investigación del Estado. Y nosotros, continuar con la denuncia y la movilización. Yo creo que son 2 cosas concretas que tenemos que hacer, porque tampoco nos podemos quedar parados frente a estos asesinatos. La gente tiene que protestar. Y llamaría a los medios de comunicación, es que los medios de comunicación se parcializan a condenar al que ha sido asesinado, creyendo la versión oficial. Y ahí es donde sale el rollo, que necesitamos una prensa más democrática, más autocrítica, una prensa que efectivamente consulte las diferentes fuentes y no se quede solamente en ello. Porque parece ser, como usted lo decía ahora, que cuando asesinan a un líder es porque algo hizo y que es un muerto bueno. Esa es la sensación que da. Yo creo que esa sensación hay que quitarla, porque la gente le están asesinando por la defensa de sus derechos. Yo llamaría a que efectivamente quede la movilización, no se puede quedar solamente en eso, pero a combatir la impunidad, que es lo que nos tiene aquí, digamos, no saber quién mata a quién. Aquí no se condena a nadie por eso, a pesar de que los asesinos y los que propician los asesinatos están en altos cargos del Estado. Entonces, mientras no ocurra nada distinto a eso, seguramente seguimos en la impunidad y seguiremos en lo mismo. Bueno, Sebastián, ¿usted va a ir hoy a la Velatón? Sí. Bueno, ¿y qué más va a hacer fuera de ir a la Velatón? Usted en su entorno, ¿qué puede hacer? Porque es que, mire, cuando uno hace el discurso, hagamos, vayamos, protestemos, pero eso se encarna en lo que ya en el día a día hacemos. Por ejemplo, nosotros con este programa estamos haciendo una cosita chiquitica, pero algo estamos haciendo. Estamos visibilizando un fenómeno muy dramático. Pero además de ir a la Velatón, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué otras ideas creativas pueden surgir que no sean obviamente ir a atizar pues una guerra donde vamos a todos armémonos y entonces comencemos a disparar y que brote sangre por todos los lados? Hay una frase que dice: mucha gente pequeña en muchos lugares pequeños haciendo cosas pequeñas generan grandes cambios. Es desde la cotidianidad, como usted lo ha dicho, Alberto, desde el espacio que yo tengo aquí los viernes de 7 a 8 de la mañana, una horita, el espacio que usted tiene también, no solamente aquí en el canal, sino también en SECAN, el espacio que tiene Orlando, las amistades que tenemos en nuestro trabajo del día a día. Yo siempre educo no solamente para el contenido y la materia que estoy dando, yo educo para que se generen nuevas sensibilidades, para que la gente sepa que más allá de su cotidianidad hay otras vidas, hay otras formas de vida, algunas mucho mejores, otras mucho peores, otras muy crueles. Gente donde se muere de física hambre, gente donde
el Estado, que en teoría es el que le tiene que garantizar la vida, pues es el que lo mata, es el que lo desaparece. Entonces, desde esa pedagogía continua, puede parecer insulso, pero desde las redes sociales también se genera debate, se genera opinión. Carolina Sanín, que es una escritora que yo creo que aquí en algún momento la ha mencionado mucho Dícter, plantea que la polarización no tiene nada de malo. La polarización es que la sociedad empieza a tener una opinión y a pensarse los asuntos públicos y los asuntos políticos. O sea, ya no es un letargo, ya no es una anestesia, sino que es ir despertando poco a poco. ¿Y eso cómo se genera? Pues se genera teniendo una caja de resonancia que no pasa por los medios tradicionales, no pasa ni por la radio ni por la televisión, sino que va directamente a las redes sociales, va directamente al internet. Entonces es eso, yo no voy a decir aquí que organicémonos como ciudadanos libres, todos juntos, haciendo, digamos, tertuliaderos, o haciendo, digamos, grandes eventos para manifestar esto, no. ¿Por qué? Porque eso va a demandar tiempo, va a demandar recursos. Es desde nuestra cotidianidad, desde nuestro día a día, desde yo como profesor qué puedo hacer, yo como investigador qué puedo hacer, yo como director de una ONG, de un canal qué puedo hacer, yo como amigo de tal persona qué puedo hacer, yo como líder político qué puedo hacer. Es desde eso, porque obviamente aquí nadie se está incitando a la guerra, pero uno tiene que ser también consciente que habrán voces que desde ya están diciendo eso, de volverse para protegerse, porque es que la historia lo ha demostrado, cada vez que ha habido un acuerdo de paz y el establecimiento lo ha roto, lo ha dañado, lo ha incumplido, los que quedan y los que están afines con esas ideas se devuelven al monte y se vuelven a armar. Es que eso no es una cuestión de hoy, es una cuestión que pasó en los 50, cuando el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla dio la ley de amnistía. Todos los bandoleros y las guerrillas liberales le creyeron al Estado, entraron allí. Hubo un cambio, una transición de una junta militar que duró alrededor de 8 meses, que era una junta militar de 5 generales. Y ellos reversaron ese proceso y empezaron a matar a todos los excombatientes. ¿Qué le tocó a los combatientes? Volverse al monte. Y allí años después es que se crean en el marco del Frente Nacional las guerrillas que conocemos, las FARC, el EPL, el ELN. Entonces todo esto se va a recrudecer. Y yo no estoy incitando a las armas, pero es una dinámica histórica que ya la hemos vivido. Y lo que queremos es precisamente evitar eso. No, yo tengo una incertidumbre, digamos, y que me acosa diaria y constantemente, es el tema de la Constitución del 91. Digamos, la Constitución del 91 abrió todo un campo, un panorama para el tema del ejercicio de los derechos de los afros, de las comunidades indígenas, digamos, de las comunidades LGTBI, el tema ambiental, de muchas cosas que ya consagra la Constitución del 91. Pero resulta el tema religioso. Resulta que el tema religioso, Colombia era un país consagrado al corazón de Jesús y se convirtió en un Estado laico y permitió, digamos, que surgieran todas esas iglesias evangélicas o yo no sé, y resulta que eso se convirtió en un generador de violencia y de odios para Colombia. Entonces la incertidumbre que tengo es cómo los derechos a veces se convierten, digamos, en un dique que empieza a generar cosas contrarias, y ahí yo voy a hacer un cuestionamiento. A mí me parece que mucha de la violencia se está gestando desde los púlpitos de esos sectores evangélicos, porque allí están condenando libertades ganadas por muchos años frente al tema de la mujer, frente al tema del aborto, frente al tema de la diversidad sexual, frente al tema del homosexualismo, y esas iglesias evangélicas se nutren primero del Estado porque no pagan impuestos, ni siquiera el predial, están exonerados por muchas cosas. Fuera de eso, para mí, chantajean a las personas que van a esos púlpitos o a esos, ¿cómo se llama?, a esos sitios donde hacen sus oraciones y les piden dinero, lo que llaman un diezmo, y luego de eso han tenido ejercicio político, tienen hoy vocería política,
son senadores, representantes de la Cámara, y desde allí vienen ejerciendo una cosa para mí terrible, es el odio hacia ciertos sectores, y se han unido, digamos, en esos extremos a la gran derecha colombiana y han polarizado ese país en muchas cosas. Entonces yo creo que allí también tenemos que revisar algunas cosas de esas grandes libertades que se han dado y empezar a revisar eso. Yo llamaría a un escenario que usted decía ahora de qué podemos hacer, qué es posible hacer, a que el Estado tiene que empezar a generar gran pedagogía sobre esos temas nacionales, hacer foros abiertos, donde en las universidades, en los colegios, en muchos sitios donde la gente vaya y sea el Estado que lo lidere, para que entendamos esa diversidad, entendamos que hay unas Colombias distintas, que somos distintos y no tenemos por qué matarnos o no mandarlos a matar, porque es que aquí la gente diversa no se mata entre ellos, es que los mandan a matar, los mandan a asesinar, y a mí me genera esa gran incertidumbre que un avance, digamos, democrático frente al tema religioso se convirtió en un dique para que se pasen ellos, digamos, a censurar, a opinar y a condenar, y esas condenas y esas cosas públicas que hacen frente al tema de la libertad sexual, la libertad religiosa, le hace mucho daño al país. Yo creo que eso hay que revisarlo también, y eso es parte de la normativa que tenemos que revisar, porque de allí se genera mucha violencia. Aquí a los travestis, a los homosexuales, a la comunidad LGTBI, los han asesinado también y los odian, y es generado por un discurso desde sectores de la iglesia. Es también el tema de los afros, de los indígenas, de los ambientalistas, o sea, aquel que ven protestando lo consideran como un enemigo, o sea, todavía nos vemos en esa situación interna de que el enemigo interno, el Estado lo ve a la gente que reclama su derecho como enemigo interno, como el que está reclamando el poder. Entonces yo creo que hay que llamar a una gran pedagogía nacional, y eso debería hacerlo este nuevo gobierno, pronunciándose contra los asesinatos, pero convocando al país a que reflexione, a que somos distintos, a que tenemos una conformación de nacionalidad distinta, de etnias distintas, de pensamiento distinto, y a que podamos converger en esa gran nación que somos todos los colombianos. Bueno. En la campaña presidencial pasada, cuando nosotros empezamos a decir que esto era una decisión entre la vida y la muerte, los uribistas decían que nosotros éramos unos exagerados, que éramos unos politizadores, que éramos unos parcializados, que incitábamos al odio. Bueno, ¿y qué está pasando ahora? Es que así empezó el exterminio de la Unión Patriótica, es que lo que está empezando es un genocidio. Y la gente no ve eso. La gente no es consciente de en verdad el daño que se está haciendo. Supuestamente la democracia más vieja de América Latina, pero también la que tiene más muertos que las dictaduras sumadas del Cono Sur. La que tiene más desaparecidos que todas las dictaduras de Latinoamérica. Y esto es una cuestión de verdad, vida o muerte, es que están matando a la gente. Y líder social puede ser cualquiera. Puede ser usted que tiene un cargo en la Junta de Acción Comunal o en la Junta Administradora Local, una presidenta, un vicepresidente, que está organizando algo y que descubrió algo de corrupción, o que está organizando algo para mejorar su comunidad. O puede ser alguien que juntó unos amigos, unos primos, unos vecinos y dijo, vea, es que aquí hay un proyecto para que se restituya esta tierra que fue robada por los paramilitares, o fue robada por el establecimiento, o fue robada por la guerrilla. Es que cualquiera puede ser un líder social. Para eso no hay que estudiar, para eso simplemente hay que preocuparse por su entorno. Nosotros, que somos generadores de opinión desde este espacio del Canal 2, también nos pueden ver y nos pueden referenciar como líderes sociales, desde nuestras acciones. Es que uno no sabe en la mira de quién está cuando se pone en la plaza pública, cuando se pone frente a una cámara de televisión. Uno no sabe quién detrás lo está viendo, le está tomando nota, porque es que líder es cualquiera. Y para ser perseguido en este país no se necesita sino salir a la calle y decir lo que se piensa, nada más. Y denunciar, así no sea frente a la fiscalía, así sea frente a un perfil de Facebook, o sea frente a un canal de televisión, o sea frente a una clase, o sea frente a un grupo de amigos. Denunciar las injusticias, denunciar las desigualdades. Y en este país eso ya es sinónimo de colgarse la lápida al cuello. Bueno, de todas maneras, el propósito es llamar la atención. No podemos nosotros seguir en este estado casi esquizofrénico de que por un lado gritamos el gol y por el otro hacemos mutis por el foro, es decir, nos quedamos en silencio cuando vemos, oímos
que matan a A, que matan a B, que matan a C, y entonces nos pasa que es como si creyéramos que eso pasa por allá, y eso no nos va a tocar a nosotros. Pues usted que nos toca, aunque usted no lo crea, aunque usted crea que la guerra se va a recrudecer solo en la periferia, lo más probable es que esta guerra todos los días se siga entronizando en las ciudades. Cali es la ciudad capital más violenta de Colombia hoy. Y esta ciudad, que es la más violenta hoy, no está asesinando solo por atacar por un celular o por una gresca de peleas entre dos personas. Hay información de personas que viven en el distrito de Agua Blanca, en la zona del fondo, allá en Valle Grande, en Potrero Grande, en los lagos, que explican es que a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, se ven llegar camionetas con armas a despertar o a entregárselas a los muchachos de 14, 15 y 16 años, que como no tienen nada más que hacer, pues terminan siendo ejército de reserva o de ofensiva de mafias criminales, unas que son mafias de droga, otras que son mafias de armas, otras que son mafias de contratación, otras que son mafias de trata de personas. Es decir, hay una delincuencia capaz de organizarse a pretexto de que en este mare magnum, de que todo está enredado, pues a ellos les queda el camino expedito para ir haciendo sus esquemas, sus estrategias de empoderamiento. Lo dramático, queridos amigos, es que esta violencia que usted hoy escucha en Buenaventura, en Tumaco, en Guapi, en Quibdó, en Tarazá, en Cáceres, en San Pablo, en Tame, en Catatumbo, a usted le parece que eso está por allá lejísimos y que eso nunca... No, esa violencia va llegando cada vez más cerquita y va a llegar a las ciudades. ¿Qué vamos a hacer cuando se nos salga de madre? Porque es que no va a haber ni capacidad logística de la policía, ni capacidad logística del ejército, ni capacidad logística del gobierno municipal o departamental para enfrentar este tipo de organizaciones criminales. Es allá para donde vamos, Orlando. Yo creo que, insisto en ello, o sea, si esto no lo asume el gobierno de frente como tal, y el nuevo gobierno tiene esa gran oportunidad de liderar, digamos, lo que ellos llamaron que la polarización, pues entonces acaben la polarización, porque es que ellos, si era la polarización era porque había entonces ellos hacían parte de la polarización, pues hoy son gobierno y tienen que convocar efectivamente a una gran pedagogía por la paz, a que no se asesine la gente, a que la gente reivindique sus derechos. Es que mire que aquí el Estado, y yo me refiero al Estado pues en términos abstractos, pero a la policía, a los gobernantes de turno, cuando hay una manifestación, cuando hay una protesta, cuando hay una gran movilización, no llevan a los sectores del orden público a que protejan a la comunidad que está allí, a que abran espacio para la movilización y para la protesta, sino que van es para que los indiquen o para que los repriman. Y esa es la gran diferencia que tiene que tener el Estado. O sea, aquí hay que auspiciar que la gente proteste, que la gente se manifieste, ¿no? Pero los indígenas hacen una gran movilización por los derechos de su tierra, inmediatamente está llegando allá el ejército y la policía a controlarlos y a detenerlos y a agredirlos. Es que ahí es donde está la diferencia. O sea, yo creo que aquí hay que hacer grandes medidas, en todo caso, desde arriba. Y este gobierno tiene el reto que demuestre efectivamente que todo lo que se vio en la campaña no es cierto. Vamos a ver. Pero venga, no están actuando todavía. No son gobierno, pero yo creo que hacia allá tienen que ir. Y tenemos que generar una gran pedagogía en el país para eliminar, obviamente con justicia social, ¿no? Cuando hablo de pedagogía no simplemente es que nos informen que ustedes tienen sus derechos, sino que se ejerzan los derechos, que se permitan ejercerlos, y eso tiene que ver con el tema de las víctimas, fundamentalmente el tema de la restitución de la tierra, el tema de los derechos que tiene la comunidad. Bueno, pero miren ustedes, ayer por muchos medios de información pudimos ver la enorme marcha y concentración que el pueblo ecuatoriano hizo en Quito. Y el pueblo ecuatoriano hizo una marcha en absoluta paz. Ahí no hubo una sola granada, ni una sola bomba molotov, ni una sola papa incendiaria, ni nada que se le parezca. Eran líderes indígenas, sindicales, campesinos, intelectuales, artistas, líderes políticos, todos hablando, y una marcha que era de cuadras enteras.
porque se ve en las informaciones que se han circulado. Esa marcha es el pueblo ecuatoriano diciéndole a su gobierno de turno: no estamos de acuerdo con el tratamiento que le están dando al expresidente Rafael Correa. Concretamente fue eso, porque como al expresidente Rafael Correa le han tirado circular roja de Interpol para detenerlo porque supuestamente es secuestrador. Absolutamente injusto, ¿no? Exactamente, eso es extraído de los cabellos, independiente de que usted esté o no de acuerdo con que Correa hizo bien o mal la tarea. Lo único cierto es, y esto lo digo yo porque estuve en Ecuador y vi y recorrí Ecuador, en la primera década del siglo XXI, o sea, la que acaba de terminar del 2000 al 2009, fue la década de oro de las llamadas regalías por los hidrocarburos, porque los precios de los commodities subieron en todo el mundo, entonces llegó plata a cántaros a países como Colombia y países como Ecuador. Ojo, y miren ustedes, aquí en Colombia, esos 14 o 15 o 20 billones de dólares, que llegaron, no sé dónde quedaron, tal vez en la piscina sin agua de Yopal, multiplicada por 1000 veces, porque la plata se perdió. Y aquí escasamente nos han hecho unas autopistas a medio camino. Hay que ver la ida a Bogotá en el ¿cómo se llama? Allá en el Alto de la Línea. La línea. ¿Cuántas horas de competitividad pierde el país con un trayecto que va de una ciudad como Cali a Bogotá, que debiera durar 9, 10 horas y puede demorarse 15, 18 horas? Porque en el Alto de la Línea te detienen entre 5 y 6 horas, impunemente. Pero hace 20 años se están construyendo el túnel de la línea y nos dieron en la década pasada que con la plata de las regalías que quedaba estaban terminando, y hasta Germán Bagallera fue a inaugurar, y Santos también estuvo haciendo una inauguración, yo no sé de qué, sería un hueco, porque yo no vi ahí ninguna posibilidad adicional. Pero mientras eso ocurre y aquí nos cobran unos peajes carísimos, vaya a Ecuador, vaya, y mire las carreteras que tiene Ecuador. Mire la transformación de Guayaquil en Ecuador. Mire la transformación de Esmeraldas, que fue afectada por el terremoto o por el temblor intenso que hubo hace unos 3 años en Ecuador. Vaya, mire las escuelas, los centros de salud que se construyeron de verdad. Allá cualquier cosa se podrá decir, pero que se han robado la plata, eso no lo podrán decir. Aquí cualquier cosa se podrá defender, pero que se hayan robado la plata, eso nadie lo puede defender, porque se la robaron y de manera descarada. Entonces, esas movilizaciones que hacen pueblos como el ecuatoriano, y que se me entienda bien, no estoy invitando a hacer desorden y ¿cómo se llama?, violencia social, pero yo sí creo que a Colombia le falta, al colombiano de a pie, le falta valor civil para defender sus derechos colectivos al bien común, al buen vivir. ¿Cómo es posible que aquí no se puedan hacer ese tipo de manifestaciones? Porque sencillamente, no, eso es de los comunistas, no, eso lo hacen simplemente los revoltosos. Un momentico, a usted, señor jubilado, le están clavando el 12% y ya se está hablando de que le quieren meter retención en la fuente, sí, también a su mesada. Ojo, ¿qué significa eso? Que le van a quitar el 11% adicional. O sea que usted gana 600.000 miserables pesos. Sí, porque eso es lo que recibe el salario mínimo, más o menos el 70% del salario mínimo. A 600.000 le quitan el 12% por seguridad y le quitan el 11% por retefuente. Eso es absurdo. Que se los quiten a los que ganen más de 10 millones o 15 millones. Pero una persona que gana 600.000, 1 millón, 1,5 millones o 2 millones, quitarle como el 25% de su salario, eso es un descaro por parte del establecimiento que tiene el poder. Pues Alberto, lo que pasa es que para llegar a tal grado de sensibilidad... Pero no dicen pues que los ecuatorianos son bobos, brutos, indios, atrasados, ignorantes. Pues a ver, ¿dónde está la ignorancia? Pero lo que pasa es que el colombiano tiene un complejo de superioridad del mundo andino, ¿no? Se cree
lo mejor del mundo andino, pero Los vaya no a ver, indios, los no vaya indios. vaya a ver los peruanos. Todos los expresidentes han estado encarcelados, pero porque se han sido culpables, porque se han demostrado que han hecho malversación de recursos, que han hecho tráfico de influencias, que han estado insertos en actividades de corrupción. Los ecuatorianos igual, lo que usted acaba de describir, José Alberto. Entonces el colombiano cree que es el ser superior del mundo andino, pero su capital no tiene metro, se la han robado una cantidad de veces. Una de las vías más importantes, que es la vía de la línea, no está conectada y no está optimizada. La de Buenaventura lleva 17 años haciendo. La de Buenaventura igual, el puerto de Buenaventura también está a pocos años de quedar obsoleto. No hay ferrocarril en Colombia. No hay imagínate. ferrocarril, entonces empieza a sumar todas esas atrasos solamente en infraestructura. Sumemos los atrasos sociales. No, pues, Desigualdad, pobreza, hambre, desnutrición, desprotección a los niños, desprotección a los ancianos, desprotección a los líderes sociales. Y para eso, José Alberto, usted necesita tener un grado de sensibilidad que se adquiere como uno educándose y poniéndose en los zapatos de los otros. Es eso, no ser un ser atónito, no ser un ser anestesiado, no ser un ser indiferente. Y la sociedad colombiana es supremamente indiferente, E individualista. e individualista, porque fuera otra la perspectiva, la paz no se hubiera tomado como un asunto político, la corrupción no se estuviera tomando como un asunto político, porque es que hay que hablar también de la consulta anticorrupción que estaba próxima a realizarse, cuando ya muchos sectores del uribismo, de la derecha, del conservatismo, dice que eso es una consulta castrochavista y mamerta para hacer de Colombia una dictadura castrochavista gay. O sea, hágame el favor. ¿Cómo le Entonces, parece? frente a eso, ni la paz ni la corrupción, que deben ser unos pilares fundamentales para construir cualquier sociedad mínimamente decente y digna, pues se politizaron, mal politizados, porque entra un discurso politiquero y un discurso de que ellos son los malos, ellos son los enemigos, no hay que votar por ellos y demás. Entonces, si la paz y la corrupción, que son asuntos sociales, asuntos éticos, no son tomados en cuenta como tal, pues hay que, apague y vámonos. yo creo que aquí hay un gran poder empresarial y político que está dominando absolutamente todo y que utiliza la persecución a los que son sus contradictores políticos y los encarcela, y si tienen algún gobierno los persigue y no los deja gobernar, mangualado con los medios de comunicación. Y yo creo que entonces lo que tenemos que volver es resolver el tema de la impunidad, porque aquí el tema de la corrupción se ha manifestado, es flagrante, pero no detienen a nadie de esos grandes incursos en la corrupción como ocurre en otros países. Aquí a la gente, a los que los pillan ahí en la corrupción, los detienen para protegerlos. No para que digan la verdad, sino para que no digan la verdad, mientras que los otros líderes de izquierda, alguna cosa los quieren acabar, los sancionan económicamente, lo coge la Procuraduría. Anteriormente mataban a los líderes políticos, digamos, para sacarlos del caso, los desaparecían. Ahora llegan y simplemente hay una policía política, una policía fiscal, una policía de la Procuraduría que acaba con los derechos políticos de la gente. Entonces, yo creo que el tema de la impunidad es un tema grave que está siendo ejercido por una parte de eso que llamamos anteriormente la oligarquía, pero que hoy es un gran poder empresarial, un gran poder político que asume el poder y que se está defendiendo y que se defiende como gato patas arriba para mantener sus derechos. Y reclamamos que toda la nacionalidad colombiana salgamos a contrarrestar eso y a volver ese país más horizontal, más plano y más democrático. Bueno, el tiempo se nos acabó. Yo debo confesar como ciudadano antes que como periodista y como líder social que no veo muy claro el panorama, que me parece que la situación tiende a empeorar, que me parece incomprensible la inacción, la indiferencia que uno ve en la gente. Pareciera que aquí no pasa nada. Uno no ve a nadie comentar, a todo el mundo comenta que el gol que perdió Colombia porque el penalti fue fallido, que la piedra que tenemos con el árbitro británico porque nos hizo perder el partido, que, o sea, cosas que sí, pueden generar emoción colectiva, pero no definen el destino del país. En cambio, a nadie pareciera importarle, ole, que, por Dios, que maten a la gente así, como porque, por el solo hecho de estar vivo, porque respiran.
Y además que un dirigente del gobierno, que un ministro de Estado, en lugar de salir a defender el principio del respeto a la vida, casi que esté justificando que hayan matado a alguien porque presuntamente tenía conexiones o investigaciones con conexiones irregulares. Eso es meterle sal a la herida. Mientras que a personas muy vivas y con mucho poder, que sí que tienen no sospechas, sino evidencias de las 1001 sinvergüenzas que han hecho en el país, cuando se les ponen en la cara, hay muchos colombianos que se van a decir, pero ¿cómo así? Usted no puede probarlo. ¿Cómo así? ¿Cómo se mete con fulanos? ¿Cómo así? ¿Cómo daña la honra de personas tan importantes? O sea, que hay unos que son muy importantes, tan importantes que son impunes e inmunes a la persecución de la ley, y otros que son frágiles y fácil presa de que les caiga cualquier tipo de versión desde la planadora del Estado. El pueblo colombiano tiene que entender que si los muchachos, yo insistiré en esto hasta el último día que hable por un medio de comunicación, si los jóvenes no cambian el discurso y el chip mental y comienzan a vender otro tipo de proyecto, de cosmovisión, de sociedad y de relación entre los seres humanos, esto no tendrá cómo resolverse, porque las normas se escriben y se violan inmediatamente. Aquí es un problema de interiorizar la cultura desde o la cuna, o la casa, o la escuela, y aprovechar todo este medio del mundo digital para que hoy la información sea más circular. Quiero guardar la esperanza de que los muchachos que están en 10º y 11 hoy en los colegios se pellizquen, que ya no traguen entero. Quiero guardar la esperanza de que los muchachos que están en las universidades no estén solamente tomando cerveza los fines de semana y traficando con notas como los de la Universidad de Magdalena, que ayer fueron capturados. Quiero guardar la esperanza de que los jóvenes que están trabajando en las empresas o en los talleres o en economía informal se estén pellizcando y sientan rabia cívica, porque es necesario sentir rabia ciudadana, rabia cívica, para despellejar este estado de atonía en el que estamos cayendo los colombianos. Buenos días. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Romulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.